Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, compañeros, compañeras de la FEMES. Muchas gracias por ver una entrevista más de los pioneros y pioneras de la sexualidad en México. El día de hoy, pues, me siento muy a gusto, muy orgulloso de poder entrevistar a Alma Aldana, pues porque pues, ha sido, yo creo que de las pioneras en México que han dejado legados, libros, enseñanzas, modelos, muchas cosas. Y con la cual yo creo que es con las poquitas que he tenido el gusto personal de trabajar con ella. Entonces, pues bueno, primero que nada, Alma, te agradezco el tiempo completo de darnos este espacio y de poder mostrarnos un poquito pues a la Alma más mujer, más humana, ¿no? Antes de ser la sexóloga y todo aquello, ¿no? Digo, obviamente cualquier persona que oiga el nombre de Alma Aldana pues lo va a reconocer si no estamos metidos o metidas en el tema de la sexualidad y la sexología. Sabemos que eres comunicóloga, sabemos que eres educadora sexual y psicoterapeuta individual y de pareja, pero hasta ahí le quiero dejar. Muchas gracias, Alma. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias y me acuerdo de los talleres que hicimos y las Sí, conferencias y córrele y las sillas y muy cerca de tu tienda, muy que fue cerca de muy aquí, sí. divertido. Gracias, Juan. Ah, bueno, y cuando estabas en AMSAC, sí, claro. Sí, por supuesto, pues ahí nos conocimos. Entonces, a ver, Alma, tú Bien. eres un ícono también aquí en la sexología de México. Entonces, nos gustaría pues que nos contaras por qué eres sexóloga, o sea, por qué eres sexóloga, cómo empezó toda esta historia de Alma Aldana en la sexología, cómo, cuándo y dónde. Sí, fue muy interesante. Yo quería ser cineasta, en primer Ah, lugar. ¿Por qué? Porque se manejan los sentidos, todos los sentidos, ajá, y el arte, pero el cine en ese momento en México era pésimo para estudiar ahí, quería estudiar fuera, en fin. Y pues entonces estudié ciencias de la comunicación, la licenciatura y la maestría. Y conocí a gente muy interesante en ese momento, como Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Braulio Peralta, este, después a Juan Jacobo Hernández, Javier Lizarraga, el doctor Cue, que tenían un círculo de estudio de sexología, ujú, ok, y de diversidades. Se llamaba Sexpol. Y después supe que existía Esther Corona y que estaba en AMES. Y di clases en AMES y testimonios de vida también. Ahí fue mi primer encuentro, pero desde el grupo de lectura, y no había libros, y los libros que habían era de sexualidad, todos estaban enfermos, menos los heteronormales. sí, Y así con familia clásica y todo, era complejo. No estudié psicología en esa época porque era normativizar todo y todo era enfermedad. ok, Y yo no iba con eso, o sea, todavía las Américas no estaba dando, porque es maravilloso, y otras universidades, pero lo que había era normativizar y todo era enfermedad, todo, todo, todo. Y pues entonces me metí a comunicación con mi maestro de cine y después iba a estudiar ahí en la UNAM cine y él se murió. Ya no pude entrar tan fácil, pero al mismo tiempo me metí en estos círculos de estudio donde traían Monsi y sobre todo Nancy libros del extranjero. Entonces ahí leíamos, estudiábamos, y luego con Esther Corona, que la admiro tanto, y me invitó a dar historias de vida y algunas clases. Y ahí empecé y dije, ay, qué bonito. Entonces era como un hobby, ¿no? ¿esto en qué año fue, Alma? Uy, uy, yo tendría 18 años. Ah, empezaste chiquitirrina. Chiquitita, o sea, yo empecé a estudiar, fíjate, yo me salí de mi casa porque no me dejaban estudiar. Sí, interesante. Mi papá decía que la puerta estaba muy grande si quería estudiar porque yo ya me iba a casar.
con muchos novios que tuve en esa época, muchos, muchos. Entonces me iba a casar y dijo, ¿para qué estudias? Mejor cásate y ya. Y ya que No, te mantenga el hombre, ¿no? ajá, desde ahí dije, no, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, y quería estudiar en la Ibero, y, Ajá. que estaba en el sur, entonces antes del temblor, y no, entonces dije, a ver, no me van a dejar estudiar. Cuando mi papá dice no, que era un hombre muy cariñoso, médico, este, cuando dice no es no. Entonces pasé el examen de la UNAM, imagínate, Ujú. a la realidad de este país, porque yo vivía en una burbuja, ¿no? Ya. Venía de una escuela privada de monjas desde kinder hasta prepa y les pregunté por qué me metieron a estudiar ahí si yo quería laica y mixta, ¿no? Ajá. Y porque estaba de moda. Bueno, en fin, Polanco, imagínate. Entonces mi mundo era muy pequeñito. Yo vivía en las lomas con mis papás. Mi mamá era cantante de ópera y mi hermano mayor rockero. La otra hermana es artista y pinta. La que Ah, es, vienes de familia de artistas. así es. Yo estudié Mira. en el Conservatorio de Música, Piano y Flauta y en el coro, pero la verdad tenía una voz de pato, o sea, no, nunca fui buena para la música, pero mi mamá nos metió a todos a estudiar música. Entonces mi papá escuchaba jazz, mi mamá ópera y música clásica, mi hermano mayor rock pesado, ¿no? Mi hermana, te digo, vive en Estados Unidos y es artista, ella pinta, pinta maravilloso. Y mi hermana menor hace ah, vitrales y pinta, y, bueno, hace cosas maravillosas con las manos, y mi hermano menor es ingeniero. Pero es una familia bastante tradicional, no así religiosa. Ujú. Ok. Entonces, el haberme metido en esa escuela es porque estaba de moda. Y yo dije, "Uy, bueno, qué ocurrencias, ¿no?" Y mi intención era estudiar cine, como te decía, pero el cine estaba muy mal. Entonces me metí a comunicación en la UNAM ¿Y y esto fue qué? ¿Setentas, ochentas, ochentas, 70, 70 setentas? 70 y, ay, no me acuerdo, pero al rato les doy el dato. Sí, sí, sí. Pues sí, tenía yo 17 años cuando salgo de casa, casi, casi 18, y entro a la UNAM. Entonces para mí se me abrió la realidad del mundo, ¿no? Fue muy interesante. Tuve maestros, wow, buenísimos, buenísimos. ¿Qué aprendiste, por ejemplo, en la UNAM? O sea, digo, es una historia larga, vaya, pero por ejemplo, esto que dices se me abrió el mundo. O sea, esa apertura al mundo dirigida a la sexualidad, ¿no? Como para, pues para que te Para conozcamos más, fortalecer. a ver cuál fue el canal que llevó a Alma a ser sexóloga. ¿A qué Sí, te refieres que se te abrió el mundo? bueno, tenía maestros así que ya fallecieron la mayoría, ¿no? Grandes, grandes periodistas, grandes, grandes cineastas. O sea, tuve maestros así increíbles. Y se me abrió el mundo en el sentido que había todas las clases sociales, todas las edades, todas las diversidades, ¿no? Ujú. Y ahí empecé a ver ese mundo. La sexualidad siempre me interesó por el grupo de estudio que estaba ahí paralelo desde entonces. Es muy antiguo. eh, y yo decía, ¿por qué la gente sufre tanto con la sexualidad? ¿No? A pesar de las monjas de mi colegio, yo veía que la gente tenía muchos problemas con la sexualidad. No así yo, afortunadamente, ¿no? El primer novio fue un galán muy cuidadoso y poco a poco y así, pero nunca tuve problemas con la sexualidad ni nada. Entonces me preguntaba por qué la gente sí. Y cuando empezamos a leer, me hacía más preguntas y más preguntas, y luego en Ames, ¿no? Luego conocí a Juan Luis Álvarez Gallú, todavía no existía IMESEX, dimos 3 cursos. Pues el En, IMESEX tú lo empezaste con, sí, 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 eso lo tengo por ahí por los ochentas, ¿no? O sí. finales setentas empezaste el IMESEX. Con quién lo iniciaste el IMESEX? Mira, antes de que se formara IMESEX, dimos cursos y estaba Esther Corona, Ajá, o Juan Luis Juan Álvarez Luis, Gallú, obviamente, Javier Lizarraga y Rafael Macín. ya. Pero eran cursos antes de que se formara y había nada más 3 cursos.
y después ya se instituye IMESEX, pero ya estaba AMES desde el principio. AMES es pionero de muchas cosas, Esther es pionera de muchas cosas, y ahí ya estaba yo dando clases y tomando clases. Es muy chistoso, ¿no? Pero todo lo que yo sabía era del grupo de estudio. Ajá. Entonces fue súper interesante. Y cada vez me gustaba más y aprendías más y te hacías más preguntas y más preguntas. Ya sabes, siempre fui la alumna latosa de preguntas en todas partes. Y lo del cine se fue diluyendo para después, ¿no? Entonces terminé la licenciatura y la maestría en la facultad, que wow, o sea, fue muy importante. Grandes, grandes maestros. Aparte de Carlos Monsiváis, Julio Scherer, Froilán López Narváez, o sea, ¿para qué te digo? ¿No? Y los cineastas que ya casi todos fallecieron. Y yo estaba apasionada ahí. Y luego, pues, me apasionó la sexología desde Ames y desde Juan Luis y Ujú. este grupo de estudio. Y ahí empecé y me apasionó y era como un hobby al principio, ¿no? Y cada vez era más tiempo y más importante y más interesante. Y a leer a todos los sexólogos que escribían en esa época, ¿no? Y Ok. así ¿Y empecé. y cómo lo fuiste integrando, por ejemplo, a tu vida? Porque pues, eras una niña cuando, cuando empezaste. Yo creo que, digo, yo creo que de todos los que puedo llegar a conocerlos, fuiste la que empezaste más jovencita, ¿sabes? De toda esta generación, vaya, de pioneros en la sexología en México. Por ejemplo, ¿cómo fue esa época? O sea, de repente llegar a la UNAM, ver que había muchas diversidades, en una época en donde, por ejemplo, pues todavía la mujer no estaba como está ahora, toda la comunidad LGBT no está como está ahora, tú eras No la más existía. jovencita entre tanto. ¿Cómo viviste todo eso, todo ese rollo? Gracias. Pues mira, por ejemplo, Eusebio tiene mi edad y estaba estudiando en AMES, ¿no? David todavía no aparecía, apareció después en MSX, pero por los que nombraste, ¿no? Marcela ya estaba en ANAMES también. Eh, Esto de la diversidad fue muy interesante porque no había grupos, no existía ni un grupo de la diversidad, ni uno, ni de sexología más que AMES. Entonces Juan Luis funda MSX y yo soy fundadora de MSX junto con los que te nombré, ¿no? Ujú. Y ahí empezamos a dar clases, darnos clases, yo ensayaba las clases, dábamos las clases con los que estaban los maestros y te supercriticaban. Las dos primeras clases fue expresiones comportamentales de la sexualidad y genética. Entonces Javier me puso a estudiar genética y bueno, me acuerdo que me temblaba la voz y las patitas así, pero bueno, fue muy interesante. Y en la UNAM, pues encontré gente de todas las diversidades, ¿no? Yo tenía un novio y bueno, ahí en la facultad tenía otro novio que es René, y bueno, fue muy interesante. Y de repente, así surgió como quiero saber más de la sexología y fue en AMES y en IMESEX, ¿no? Y de las diversidades, pues ahí en la UNAM conocí algunos hombres gays muy importantes y algunas mujeres lesbianas, ¿no? Y fue muy interesante. Entonces así empezó y el movimiento no existía. No Entonces existía. empecé a dar clases y a tomar clases, fue muy interesante. No, ok. Por ejemplo, trabas que te hayas, con las que te hayas enfrentado, problemas por ser una chamaca, ¿no? Con visión a la sexualidad más abierta y más equitativa. Qué linda pregunta. No tenía pares con quién hablar. ¿Pares con quién hablar de mi edad? Ujú. No, porque todos eran más grandes, ¿no? Y fue complicado porque aprendes muchas cosas y si lo empiezas a hablar te veían como, ay, la perversa, la rara, Sí, 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 a eso me refiero. la súper rara. La verdad, no había pares de mi edad porque todos eran más grandes en el círculo de estudio y eso, ¿no? Braulio Peralta no me lleva tanto, él estudió en la facultad y por eso lo conocí ahí. Eh,
Y yo, estábamos en el mismo grupo en periodismo y él estaba en ese grupo de Sexpol. Y con él y con la gente que estaba en ese grupo de estudio conocía las diversidades, ¿no? Y con la sexología también. Fue muy curioso, como que todo se abrió al mismo tiempo. Órale, qué bien. Oye, a ver, y luego, ¿cuándo apareció la FEMES? Tú fuiste directora de la FEMES. Sí, bueno, Y, Eusebio Rubio me invitó a formar parte de la mesa, de la primera mesa de la FEMES. Yo en ese momento estaba trabajando en Conacida y después Sensida. ujú. Entonces me invitó a trabajar ahí y en Conacida, porque todavía no existía Sensida, estaba en la dirección de investigación y en la parte del área sexual, porque se estaba haciendo una gran investigación porque empezó el VIH, ¿no? Imagínate de qué años te hablo. Los Empezó el VIH, ochentas. exacto, empezó lo del VIH y teníamos que investigar sobre todo a la población gay masculina, cómo y dónde se reunían, ¿no? Entonces fue súper interesante, nos metimos a bares gays de hombres, ahí me dejaban entrar, y hasta los cuartos oscuros, o sea, conocí todo ese mundo y fue muy, muy interesante para ver cómo hacíamos estrategias de repartir condones en todo el país, con todos los chavos gratis y en el metro y en el cine y acá, pero no nos permitieron esa estrategia. Es como lo del cubrebocas aquí, si hubiera sido desde que empezó en China, ¿no? Pero bueno, me recuerda esta pandemia mucho esa. Y fue muy interesante porque era qué investigamos, qué preguntamos, dónde nos metemos, cómo nos metemos. Es una investigación que qué lástima que no se publicó y debe de estar ahí ahora encendida, porque fue muy grande y invité a varios compañeros para trabajar en esa investigación y fue muy, muy interesante. Un grupo Ok, muy bonito de trabajo. ok. ¿Y tu experiencia como directora de la FEMES, cómo fue? Fui vicepresidenta, nunca fui Vicepresidente. presidenta. Fue Eusebio y después fue David. Ay, ok, ok. Ajá. Eusebio Rubio es el primer presidente y, y quien organiza y invita a participar en la FEMES. Y entonces, eh, después es David Barrios y fui su vicepresidenta. Bueno, y la experiencia, ¿qué tal? Mm, Muy bonita y muy difícil. O Muy sea, difícil. muy bonita porque fundar algo tan importante junto con los grandes, me refiero a Esther y Eusebio, era muy importante y David, pero fue muy difícil. Ah, fue difícil. Uno, porque yo creo que era un grupo todavía inmaduro y había muchas luchas de poder Mm. y era muy complicado. Pero, y discusiones hasta las 3 4 de la mañana, ¿eh? O sea, y a Sí, veces que se amanecían ahí, sí, ¿no? nos amanecíamos, era divertido y no, porque bueno, todo el mundo trabajaba, yo trabajaba y estudiaba y todo. Entonces era muy divertido, pero también fue muy, muy agotador. Había discusiones profundas de temas, de conceptos, de formas de ver cada una de las cosas, ¿no? Y también había discusiones absurdas sobre de qué color era el póster y con eso te tardaba 100 horas, ¿no? Sí. Pero bueno, Ya y cuestiones de era muy imagen y así. interesante. Y había visiones de sexólogos todavía que, que la homosexualidad era enfermedad, ¿no? Desde ahí. O sea, entonces las discusiones eran, porque estaban otros DSM 4, 5, R y luego hasta el 5, Claro, ¿no? Y el sí. CDI y eso. Entonces sí estaba demasiado ah, desde el punto de vista médico, pero había de todos los... Fue interesante porque estaba Esther, Eusebio, David, eh, Oscar,
mi querida Selma, estaba ah, Roberto Guadarrama y de conocida estaba ay, Patricia. Kelly, No, Patricia Kelly nunca fue allí. Patricia, la de Sencida, Uribe. Pati Uribe, claro. Pati Sí. Uribe. Ajá. Creo que son los fundadores, espero que no se me olvide nadie. Eh, Bueno, Fue muy fue interesante interesante. porque eran discusiones lindas de conceptos, pero otras muy difíciles, ¿no? Sí, Todavía yo creo que algunos, yo creo que eso es algo que es un común, o sea, en la descripción que dan, ¿no? Todos y todas, y yo creo que todavía persiste, porque aunque todas y todos tenemos como el mismo objetivo, ¿no? De vivir una sexualidad libre, responsable, sana, bonita, ¿no? Pues al final del día es una generación que como dices tú, o sea, no había pues como alguna escuela única, ¿no? Sino como que eran cursos en donde de repente uno traía una corriente, otro traía otro modelo, otro traía otra ideología y el poder unificarlas, ¿no? Pues yo creo que, y todos como que en la misma época, ¿no? O sea, como que todos traían ahí sus cursos, pero como que no se conocían y a la hora de enfrentarse, ¿no? Pues de repente así como que, pues obviamente se veían estas diferencias, ¿no? Que sí. yo creo que el resultado es muy lindo, ¿no? Porque ahorita la FEMES, pues ya es una organización increíble, ¿no? No, por supuesto, y además, pues así tenía que ser, ¿no? Y solo Sí, había existido la gente que estuvo estudiando en AMES, ¿no? Y la gente que estuvo en MSEX. Y Eusebio, ya había varios grupos, ahora hay muchos más grupos, es lo que quería unir a todos estos grupos en la FEMES, en la Federación Mexicana, que ha hecho muchas cosas a nivel mundial, o sea, ha sido pionera de muchas cosas, sí, pero sí era difícil, era ¿no? difícil. Oye, Alma, tú viviste en San Francisco, ¿verdad? Sí, de ¿Qué hecho, hiciste bueno, ahí? Cuéntanos qué hiciste ahí, porque a mí yo sé, pues, pero siento que es una época, pues, que te marcó y que fue muy bonita en tu historia como sexóloga, ¿no? oh, sí. Yo, bueno, Eusebio estudió En Nueva en York. Nueva York y yo Ujú. me fui a estudiar a San Francisco. Fue muy lindo la experiencia. Me abrió la puerta de ahí, pues, Beverly Whipple, Eusebio Rubio y, por supuesto, Eli Coleman. Fueron mis cartas de recomendación. Entonces, es un grupo muy interesante, ¿no? Hacen investigación cuantitativa. Ahorita no sé, en esa época era muy, muy importante. Me fui a estudiar sexología ahí, de educadora sexual y terapeuta sexual. Y había gente lindísima y brillante que tienen libros y publicaciones. Y era muy interesante, entrabas a la 9 en punto y cerraban la puerta, o sea, si llegabas un minuto tarde, ya no entrabas. Entonces, era muy interesante porque era la teoría y era la última teoría. Wow, porque quienes estaban haciendo doctorados e investigaciones de todas partes del mundo iban a presentar la teoría. Entonces era la teoría y después un break. Después de ese break, el lunch famoso, había testimonios sobre el tema, ¿no? Entonces llegaba la gente a dar sus testimonios. Y en la tarde íbamos a los lugares donde se veía eso. Ujú. Ajá. Cualquier tema, dime un tema y ya, por ¿Te ejemplo, digo yo? ¿Por qué? Parafilias. sí, haz de cuenta, eh, te voy a contar dos que me encantaron y una que no me gustó. Eh, Vejez, ¿no? Vejez y cuerpo. Entonces era todo lo último teórico, luego los testimonios de parejas heterosexuales, de todas las diversidades, ¿sale? De dos hombres gays, de dos mujeres y bisexuales. Y, y fue muy, muy, muy interesante. Y después íbamos a los lugares que hay en San Francisco, hay cafés para personas mayores, también íbamos a las casas donde vivían personas mayores. Muy interesante porque era
súper divertido esas casas, ¿no? O sea, la diversidad siempre le pone un lugar así. Entonces, cómo vivían, cómo eso, y te hablaban desde sí. Ujú. Otro, el cuerpo, la aceptación del cuerpo. La mayor de este instituto se puso en un espejo de 3 grandes vidrios Ujú. enormes, y empezó a hablar de su cuerpo, así, y se quitó los aretes, ¿no? Y se empezó a quitar la ropa y hablaba de su cuerpo. Quedó completamente desnuda, ¿no? Y yo así, ¿me entiendes? En esa época. Y después te pasaban, ujú, Hacerlo. hacerlo. Órale, qué Entonces, padre. éramos 12 nada más. Era una de Tailandia, un japonés, uno de California, uno de Nueva York, un japonés, etcétera, 3 americanos y yo. Entonces, por ejemplo, la chica de Tailandia no se quitó el brasier ni los calzones, porque las pantaletas, porque no tenías que hacerlo a fuerzas, nada era a fuerzas. Sí, sí, si te Otro no sentías se mal, no quitó, tenías que hacerlo. no, otro no se quitó los calzones y así, pero era muy interesante de poder aprender a ver tu cuerpo y hablar. Y ella empezó así, porque esta arruga, porque esto, ¿no? Fue muy, muy bonito, muy bonita sesión. Y claro, no lo haces así porque sí, era parte de un gran curso, ¿no? Para formarte como educador sexual y terapeuta. Y algo que me impactó a mí fue el de filias que me decías, era de sadismo, ¿no? Y masoquismo. Entonces tuvo la teoría deliciosa, luego, ah, luego los testimonios, y ahí me impactó mucho. Pues, me impactó mucho. Me di cuenta que el masoquismo no se lleva mucho conmigo a ese grado, ¿no? Y luego dos chavos, una pareja hetero, dos chavos gays, dos chavas, ¿no? Y con las chavas no pude porque fue lo más fuerte, y pedí que se parara la sesión y me dijo, Alma, estás en clase. Ay, ¿y por qué? ¿Qué sentiste? Está Ay, interesante. como que llegó un momento que para mí era too much en esa época. Y ya, y después vas a los lugares sadomasoquistas. Entonces era muy interesante el Instituto de Sexología en San Francisco, porque es teoría, testimonio y ver, ¿no? Así con todas las filias, con todo, súper interesante, y investigaciones súper interesantes. Quiero decir que en ese instituto tienen el cine porno más antiguo del mundo, de todo el mundo, y luego te subías a ver las películas, y tienen colecciones y clases de sexólogos de todo el mundo de hace años. Los tengo en video, se los he querido donar a alguien en esos cassettes que yo creo que ya ni sirven, porque tenía joyas. Bueno, tengo joyas, pero yo creo que ya no sirven. Fascinantes que te dan como parte del curso, además de los libros y entrenamiento de investigación. Y si tienes dos tutores, y a mí me tocó Clark, que era un antropólogo, y una mujer que ya falleció de cáncer también hace mucho, pero te llevan de la mano, o sea, tienes sesiones además todos los días con tus asesores, y fue muy, 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 muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muy padre. Oye, Alma, Cuando ¿qué más? regresé, cuando regresé acababa yo de renunciar en IMESEX, y ahí me invita Eusebio a ser parte de AMSAC. Fui la segunda generación. La primera eran 3, que creo que era Silvia, no me acuerdo, Guillermo y alguien más, y yo. Y estábamos en el consultorio de Eusebio, y ahí en su camarita de Gesell éramos 3 alumnos, y fue muy, muy padre. Y a Eusebio le dije, con mucho gusto acepto estar en AMSA, claro, gracias por por la invitación. Y acababa de dejar IMESEX. Entonces le dije, pero quiero ser tu coterapeuta para aprender lo que tú aprendiste en Nueva York, ¿no? Y Ujú. ahí empecé a dar clases y a trabajar con Eusebio. Fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Ay, qué padre. Ay,
hay muchas cosas que quisiera preguntarte, o sea que te voy a decir lo que le digo a todos, va a haber una segunda, si nos lo permites, para que nos Sí, cuentes más cosas. Pero algo claro. importante que no quiero dejar en esta primera entrevista es Sexo sin dolor. Tu Ujú. libro, ¿qué onda? ¿Cómo fue? Digo, sabemos perfectamente todos los que estamos metidos en la salud sexual, pues que el sexo con dolor, las penetraciones dolorosas, pues por desgracia siguen, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te llamó a ti para escribir sobre eso? Un libro, ¿sabes? Del sexo sin dolor. Sí, fíjate que ya ves que existía solo una frase, ¿no? Vaginismo, contracciones involuntarias, ¿no? De la vagina, punto. Y dolor, bueno, dispareunia y el significado. Ujú. Y ya, y me empezaron a llegar mujeres con vaginismo. No sé si te ha pasado, yo creo que sí, porque así nos pasa, Juan, ¿no? A los terapeutas, que te llegan de repente temas iguales, no sé por qué. Entonces empezaron a llegar mujeres con vaginismo y yo, ay, ¿qué es eso? Bueno, no, ¿qué es eso? Porque ya lo sabía, pero muchas. Y entonces hicimos un grupo con Rosa Dorin en AMPAC y Lily Friedman, y en AMSAC con Claudia Fuyú Mm. y yo. Y entonces teníamos varios grupos con mujeres con disfunciones sexuales, no con vaginismo, pero había muchas con vaginismo. Entonces yo formé otro grupo con vaginismo a nivel personal en el consultorio. Y ahí fui sacando los testimonios, ¿no? Y luego la parte biológica y luego la parte de los ejercicios, entre comillas, tareas o recreos que me dicen así, para irse encontrando con su sexualidad y perder el miedo. La mayoría de las pacientes, yo puedo decir, es un gran miedo a sí el dolor físico, pero más allá el dolor afectivo, del Ya. vínculo. Ahí encontré muchas cosas, algunas con rasgos de personalidad, pero la mayoría era como una gran desconfianza por lo mal que les hablan de los hombres, a veces de niñas, y otras porque se metieron muchas culpas, miedos, prejuicios que la sociedad te mete, ¿no? Claro. Esa es la mayoría, pero y solo 3 casos con problemas físicos, ¿no? Ah, ok. Y de ahí surgió el libro. Y bueno, una de las entrevistadoras es la otra autora, que era mi Mónica. paciente, y después volteó fue un momento que yo tuve un accidente y me fracturé tibia, peroné y tendones cruzados traseros que no pude asistir en un congreso de APSAC. Y ella volteó el nombre y yo no podía ir a la editorial a, a el pleito ese, ¿no? Por eso está como primer nombre, lo cual fue fuerte, fuerte eso, porque ella era mi paciente, ¿no? Ujú, sí. Entonces, ahora sí lo puedo decir, antes no. Y bueno, así se quedó, pero y ella está en esos testimonios, obvio, todos los nombres se cambiaron, ¿no? Sí, claro. Eso fue, y siempre he tenido muchas ganas de escribir, también escribí con Eusebio Rubio, eh, En la eh, antología, ¿no? en la Estudiaste. antología de homosexualidades y otro, mm, ay, ¿cuál fue el otro? Fíjate, ya no me acuerdo. En el Colegio de México escribí un libro porque no se creía bueno, no un libro, un capítulo, En sexualidad humana, ¿no? Con Arango, con Iván Arango ahí. con Iván Saliste. Arango, el de erotismo, psico y socioerotismo, con Psicología y Iván sociología Arango en erótica. el de Manual Moderno, y en la trilogía escribí además de homosexualidad, es otro capítulo que ahorita no me acuerdo. Ahorita te digo cuál es porque aquí Sí, tengo me todo lo acuerdo. tuyo. Fue la sexualidad y las enfermedades de transmisión sexual. Ah, sí, las ITS, ¿no? El cine de terror, le Ajá. digo. ¿Te acuerdas? Así es. Bueno, y en el Colegio de México escribí un capítulo de mujer y VIH, que fue muy interesante porque ya ves que decían que solo era para los gays y Y para las mujeres trans.
Y para las mujeres trans y el castigo lila y esas cosas espantosas que se dieron de discriminación y persecución. Y yo trabajé mucho con mujeres con VIH, mucho, 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 mucho con las primeras, muchísimo. Entonces de ahí surgió ese libro con otras plumas, ¿no? De mujer y VIH. Y también publiqué algo en Brasil sobre mujer y VIH. Y Ok. así fue. Ah, qué padre, Alma. Oye, bueno, mira, nos queda ya bien poquito tiempo y te quiero hacer la pregunta, la que más me gusta. Sí, Bueno, a mí no me brinca. me gustan todas porque pues digo, al final de cuentas son personas que admiramos mucho, tú entre ellas, evidentemente, por todo esto que nos platicas y más, pero tú, Alma Aldana, Alma Reina Aldama García. O sea, la mujer, antes de ser la comunicóloga, la sexóloga, toda esta historia que nos estás contando, ¿a ti cómo te ha ayudado como mujer personalmente? La sexología, ¿Sí? Ser sexóloga. muchísimo, o sea, mucho, 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 pero fue muy interesante porque fue la mujer artista, la mujer sexóloga, la mujer feminista, la mujer de la diversidad. Ajá, es un paquete grande. Sí, entonces fue muy interesante, pero también era como ir adelante. Entonces te encontrabas con que necesitabas luchar, abrir espacios al tema, al discurso y a quitar la discriminación y la exclusión e incluirte. Y fue muy difícil. Incluso dentro de los movimientos de la diversidad, que también fui pionera, ¿no? Era, no, o eres lesbiana o eres heterosexual. Ay, perdón, yo soy bisexual. O Pero sea, eso no existía, o sea, ¿me entiendes? o sea, que No defínete, había, ¿no? no Lo de había posibilidad. O sea, si me encanta. Y cuando me dicen, ¿qué te gusta de los hombres? Bueno, tienen unos cuerpos preciosos. Los que tienen unos cuerpos preciosos se me cae la baba, ¿no? ¿Te gusta todo de su cuerpo? Sí, pues tuve muchos novios. Y luego me enamoré en la UNAM de una mujer que estudiaba también en el conservatorio y dije, ¡ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿No? Y ya anduve con ella. Y ya, y ahí empezó mi bisexualidad. Entonces me ayudó mucho a contestarme a mí, pero a enfrentar a los sexólogos que no lo entendían y sobre todo la gente de la diversidad porque no cabes, ¿no? O no cabías. Ahora ya ves que hay nombres para todo ya. para todo, sí. Ajá. Pero, ¿qué me enseñó? ¡Wow! Muchísimo. Cada quien de los que fueron mis maestros me enseñaron tantas cosas y esto es, nunca se acaba de estudiar, nunca acabarás y esto es maravilloso, es un reto de la vida, ¿no? Sí, 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 De claro. seguir luchando, luchando, luchando. Y, y estudiando y profundizando. Entonces, mucho, 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 mucho. Me encantó, me fascina, es mi pasión, ¿no? De hobby, porque yo trabajaba en cosas de comunicación que me iba mucho mejor económicamente en ese momento, ¿no? Pero llegó un momento en mi escritorio que dije, no, porque estaba de comunicóloga y tenía pacientes y daba clases. Entonces dije, no, hoy cambio todo, renuncio y ya me aviento a ver cómo me va. Y me aventé, ¿no? Entonces me No, fascina. no, ok, no, y sin duda te fue muy bien. Al final de cuentas, pues te has convertido en un nombre, ¿no? De que todos y todas los que nos dedicamos a esto lo utilizamos como ejemplo. Me pongo yo, tú lo sabes, o sea, hay muchas otras personas. El nombre de Alma Aldana es como un referente, ¿no? En muchas cosas, que pueden ayudar, ¿no? A tener una, como decía anteriormente, una sexualidad, pues sana en general, una salud sexual, vaya, un bienestar con tu sexualidad, seas como seas, ¿no? Y como que, pues eso es algo que tú nos has enseñado mucho. Eso es lo más importante, el bienestar de ser tú con tu sexualidad en el mundo y ya no tratar de aparentar nada, ¿no? Exacto. Incluso heterosexualmente la nueva, entre comillas, masculinidad, ¿no? Sin ese machismo, es muy interesante y muy bonita y hace Muy, mucha falta, ¿no? muy necesario, Muy exactamente. necesario. Entonces, cada día aprendo algo de cualquiera de ustedes, porque ahora los alumnos también aprenden cosas
¿no? Entonces estoy aprendiendo todo el tiempo y leyendo todo el tiempo y ya sabes, se convirtió en una pasión y también en un modo de vida ahora. Y ahora la comunicación y el cine, pues son mis hobbies. Y nadar, que no he nadado hace mucho. Muy bien. Alma, se nos terminó por ahorita el tiempo. Qué rica plática. Muchas gracias pues de brindarnos este espacio, ¿no? De hablar un poquito, no de la carnita, sino hablar de alma, ¿no? De cómo es esta historia. Y pues bueno, prométeme que podremos tener una segunda charla para todo lo que nos faltó, porque hay un chorro de cosas. Yo aquí tenía una lista enorme para preguntarte, pero nos quedamos como en un tercio. Entonces yo creo que será bueno vernos en alguna otra ocasión para las entrevistas de aquí de FEMES, ¿va? Sí, claro, por supuesto. Y ya tendré las fechas y esas cosas. Ok, bueno, Fue muy bien. así. ¿Quieres que te entreviste? Sí, pero no me preparé. Pero Sí. tal vez así estuvo bien. No, está bien, es eso, es platicar pues de ti, que te conozcan. Todos los nuevos integrantes de la FEMES, los sexólogos más jovencitos, que en algún momento lo van a escuchar, porque van a decir, ay, el libro de Alma Aldana, oh, la maestra Alma Aldana. Entonces, lo que queremos es eso, que le pongan cara, que sepan la parte humana, que es mucha, de Alma Aldana, y un poquito pues de su historia y su trayectoria, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el tiempo. Ana, muchas gracias, Ana Delgado, la FEMES. Juan, pues ya ves. Muchas Sí. gracias. Seguimos ahí adelante. Y pues bueno, para todas las miembros de la FEMES, muchas gracias por ver una entrevista más. Yo soy el doctor Juan Antonio Rodríguez Higuera, soy médico, terapeuta y educador sexual, y pues nos vemos en una entrevista más adelante. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Juan. Gracias.